No tienes ni que pensarlo. Escúchate. Ahí estás tú, respirando. Es algo que repites unas 15 veces por minuto. Llevas incorporado tu propio medidor de dióxido de carbono y tu sistema nervioso da la orden a tus músculos y a tu diafragma de que se contraigan para producir una presión negativa gracias a la que consigues, finalmente, meter aire en los pulmones. Aire, nitrógeno, oxígeno y argón. Estos tres componentes de la ecuación, músculo, pulmón y oxígeno, serán el hilo conductor de nuestra historia de hoy, en la que viajamos del pasado al futuro y volveremos al presente. A mediados del siglo XX vivimos en España la epidemia de otro virus, la poliomielitis, una enfermedad que en algunos casos afectaba al sistema nervioso y provocaba la parálisis de los músculos que utilizamos para respirar. Para tratar a estos pacientes se utilizaron los pulmones de acero. Consistían en un tanque cilíndrico en el cual se introducía al niño enfermo, dejando fuera solo su cabeza. Aplicaba sobre el cuerpo presiones negativas de forma intermitente para facilitar su respiración. Ahora esta máquina parece muy rudimentaria, pero fue la antesala de la ventilación mecánica. Y así, las salas de los hospitales pediátricos, llenas de pulmones de acero, dieron paso a las modernas unidades de cuidados intensivos pediátricos. Cuando miro fotos antiguas de esos pacientes, me recuerdan a los tanques en los que se sumergen los protagonistas de las pelis de ciencia ficción, en sus naves espaciales cuando inician un salto en el espacio. ¿Te vienes de viaje al futuro? Somos seres minúsculos dentro del cosmos y nada mejor que verlo con nuestros propios ojos. Ahora hay quienes incluso viajan al espacio en calidad de turista, pagando una ingente cantidad de dinero, pero nos seguimos encontrando con limitaciones. De las más importantes, el oxígeno. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Para obtener oxígeno, en los viajes espaciales utilizan un método llamado electrolisis, que no es precisamente nuevo. Transportan agua desde la Tierra y mediante la electricidad obtenida de paneles solares separan las moléculas de agua en oxígeno, que se consume dentro de la estación, e hidrógeno, que se expulsa al espacio. De esta manera, los científicos consiguen vivir allí meses o incluso años. La Agencia Espacial Europea desarrolla actualmente la tecnología necesaria para que podamos obtener el oxígeno mediante otros procedimientos químicos, que permitirán producirlo a partir, por ejemplo, del suelo lunar. En el futuro, respiraremos polvo de luna. Pero oye, pongamos los pies en la tierra de nuevo. Hablemos ahora del componente que nos falta, el pulmón. El estudio del pulmón está muy presente en pediatría. Si hay algo que nos preocupa habitualmente en los meses de frío, es la bronquiolitis. Inspirad fuerte y colocaos bien los cascos. La crianza y la pediatría comparten un toque dulce con notas ácidas. Somos Soledad Montoro Y Rosa Pavo, y queremos que nos acompañéis en este espacio sonoro para charlar sobre todos los temas que más interés despiertan en las consultas de pediatría. bienvenidos a Miel y Limón, pediatras al micro. Empezamos. Se acerca el invierno. Algunos temen a los caminantes blancos, pero los pediatras tememos la bronquiolitis. El 2020 quedará para la historia como el primer invierno sin bronquiolitis. Y es que el SARS-CoV-2 desplazó a todos los virus y vivimos un año atípico. Pero ya este año hemos comenzado a ver los primeros casos e ingresos por bronquiolitis. La bronquiolitis es una de las principales causas del colapso de las consultas de pediatría y también de las urgencias hospitalarias durante los meses de frío. Tradicionalmente, todos los años se llenan las camas de los hospitales y de las UCIs de pediatría por culpa del VRS y de sus secuaces. La bronquiolitis es una infección, y seguro que no soy la única, a la que le tengo bastante manía.
Me parece frustrante y muchas veces se nos hace muy larga. Y si esto nos pasa a los pediatras, pues imagino que a las familias es multiplicado por 3 por la preocupación que conlleva tener a tu niño malo. Sin embargo, aunque la bronquiolitis es una vieja compañera, cada vez conocemos más de esta infección y cada vez sabemos más qué hacer y lo más importante quizás, qué no hacer. Hoy, para darnos un poco de luz en este tema, nos acompaña David Andina, pediatra del Servicio de Urgencias del Hospital Niño Jesús y que se ha dedicado además en los últimos años al estudio de la bronquiolitis. Forma parte de la estrategia No Hacer en bronquiolitis de la Comunidad de Madrid. Bueno, David, buenas tardes. Buenas tardes a las dos. Muchas gracias por estar con nosotras hoy. Y hoy vamos a hablar de la bronquiolitis y vamos a empezar con la pregunta obligada. David, ¿qué es la bronquiolitis y por qué se produce? Si nos tuviésemos que quedar con una definición, yo creo que la más sencilla es el primer episodio de bronquiolitis. Por lo tanto, bronquiolitis solo hay una en un niño, que es la primera, en un niño menor de 2 años, en el contexto de una infección vírica, con su tos, con sus mocos, con sus estornudos, con su febrícula, su fiebre. Y cuando nosotros escuchamos con el fonendo, lo que escuchamos son sobre todo sibilancias, aunque es cierto que los más pequeñitos muchas veces no es tanto sibilancias, sino que escuchamos subcrepitantes, hipoventilación, la aspiración un poquito alargada. Y todo esto en el contexto de una infección viral, porque las bronquiolitis se producen, la mayor parte de ellas, por cuadros víricos. Y de ellos, el más importante, porque es el que produce en torno al 65-75% de los cuadros, es el VRS, que es el virus respiratorio sincitial, que es el que nos trae de cabeza a todos los pediatras desde finales de octubre hasta principios de marzo. Este año, de hecho, hasta en verano, ¿no? Lo hemos tenido un poco haciéndonos compañía. Este año ha sido una locura en muchos aspectos y la verdad es que la pandemia ha roto todos los esquemas, porque nosotros cuando estudiamos la bronquiolitis y cuando la vivimos todos los años siempre nos han dicho la bronquiolitis es de meses fríos, la bronquiolitis se produce en las mismas fechas de cada año en todos los países del mundo, en el hemisferio sur se produce en junio-julio, en el hemisferio norte se produce en noviembre, diciembre, enero, y eso es lo que habíamos aprendido y de ahí no nos acaba nadie. La pandemia... Hasta que llegó el COVID. Llegó el COVID, la pandemia anuló la epidemia de VRS de 2020, igual que anuló la epidemia de gripe, que no se hicieron casos. La gripe ha seguido sin detectarse hasta ahora, pero en cambio el VRS ya en el verano austral del hemisferio sur empezaron a haber casos de VRS y dijimos, esto aquí no va a pasar seguro. Pues aquí en mayo empezamos a ver los primeros casos y en junio, julio, en pleno calor, casos de bronquiolitis. O sea, una auténtica locura, algo que jamás, si me dicen, ¿te crees que vas a haber bronquiolitis en junio por VRS? Digo, en la vida. Curiosamente, en octubre ahora han empezado a bajar un poquito, pero lo que esperamos es que a partir de noviembre y diciembre vuelvan a subir. Pero como ha roto la epidemiología total del VRS, a saber lo que pasa en los próximos meses. Estamos expectantes a ver qué pasa. Totalmente expectantes. Y es muy típico escuchar a algunas familias que comentan, pues es que yo le llevé al pediatra, me dijo que era un catarro y como no le mandó nada, ahora se le ha bajado al pecho, ¿no? Y a veces, David, no conseguimos explicar adecuadamente que la bronquiolitis no es un catarro, que se complica, sino que es otra cosa que comienza igual que un catarro, ¿no? Como tú nos mencionabas. Y como no tenemos esa ansiada bola de cristal que todos deseamos para anticiparnos el futuro, pues al principio no vamos a saber si los síntomas catarrales que tiene un lactante van a ser por un catarro de vías altas o será la clínica inicial de una bronquiolitis. Así que, ¿qué te parece? ¿Qué síntomas aparecen con la bronquiolitis y cuándo le tenemos que contar a las familias que deben acudir al pediatra del centro de salud? Efectivamente, eso nos pasa a todos. O sea, que la bronquitis tiene una historia clínica muy típica y que prácticamente todos los niños la hacen de la misma manera. Suele empezar el segundo día con tos, con mocos, con estornudos, a lo mejor con un poco de febrícula, algo de fiebre. Si acude al centro de salud o a la urgencia, le auscultaremos y le diremos que es un catarro. Y a partir del cuarto día empiezan ya los signos que son de bronquiolitis. Entonces, ciertamente, un catarro y una bronquiolitis el primer y segundo día son indistinguibles. Es cierto que cuando estamos en plena epidemia de VRS, pues ya muchas veces yo se lo adelanto a los padres. Ahora mismo tiene unos síntomas de catarro y a lo mejor se queda en síntomas de catarro, pero a lo mejor en unos días pues empieza con dificultad respiratoria y ya le digo que es una bronquiolitis. Y sí que le digo a los padres que sea una bronquiolitis dentro de 2 o 3 días o que sea un catarro y acabe en eso,
es algo que ni usted ni yo podemos cambiar porque no hay nada que lo pueda cambiar y tampoco hay nada que lo pueda predecir. Es cierto que, claro, cuanta más bronquiolitis hay, pues más posibilidades hay de que al final sea una bronquiolitis. Y yo a los padres, por lo que digo siempre, es que vigilen, o sea, que miren cómo hace las tomas, porque cuanto en la bronquiolitis suelen comer peor que en el catarro, que miren los signos de dificultad respiratoria, que miren si mete la tripita hacia adentro, si mete la piel de las costillas, si mete la piel del cuello hacia adentro, como si le costase respirar. Y yo, sobre todo con los muy pequeños, con los padres, siempre, o sea, les abro el abanico sin ningún miedo. Digo, mira, si usted le ve peor, usted cree que tiene dificultad respiratoria, sobre todo los más pequeñitos, no pasa nada por venir a urgencia las veces que sea. Muchas veces es útil, y lo hacemos en la consulta, mostrarles algún vídeo de lo que significa dificultad respiratoria, porque a veces confunden la dificultad respiratoria real con los ruidos nasales de la propia congestión. Así que también podemos poner en nuestra web algún vídeo para que los padres sepan diferenciar lo que es dificultad respiratoria. Sí, eso es verdad. Muchas veces, sobre todo pues, en los catarros, también la bronquitis, pues hay mucha congestión de arriba, forma mucho moco, y si están muy congestionados, pues da la sensación de que les cuesta respirar. Pues eso siempre también le decimos a los papás que antes de traer la urgencia, pues que le hagan un buen lavado nasal, que le incorporen, que le vean tranquilo y que ahí ya con eso decidan. Que a veces tienen dudas de si ir al centro de salud, de si ir a la urgencia hospitalaria. Bueno, yo creo que lo has dejado bastante claro. Y a mí me gusta mucho una cosa que dice Rosa, que dices, como dices, conocer para reconocer, ¿no? Que es lo más importante. Pues al final eso, la dificultad respiratoria, ¿no? Que esté así como bastante más quejoso, que le cueste hacer las tomas, sobre todo en un niño muy chiquitín, pues es mejor ser como más cauteloso, ¿no? En cuanto a preguntar. Pues si un niño que no se engancha bien al pecho, que vemos que los pañales no los moja cada 3-4 horas, que notamos que respira muy rápido, muy agitadamente, que mueve mucho el pecho, pues eso, a no ser que tengamos el pediatra muy accesible y que a lo mejor llamemos y diga, pues sí, le puedo echar un vistazo hoy, pues eso son cosas que hablando de lactantillos pues no pueden esperar y les vemos en urgencias. Y si resulta que es un catarro, pues es un catarro. ¿Y qué niños tienen más riesgo de sufrir bronquiolitis o, en el caso de tener una bronquiolitis, de que sea una bronquiolitis más grave o con complicaciones, David? Pues los pacientes que tienen más riesgo de tener una bronquiolitis grave son, por un lado, los niños de menor edad. Cuanto menor es la edad del paciente, más riesgo de una bronquiolitis grave. De hecho, en la mayor parte de los protocolos, los niños menores de 4 o 6 semanas o incluso 8 semanas que tienen clínica de bronquiolitis se ingresan simplemente por precaución. Sobre todo en los neonatos, la bronquiolitis se puede complicar, a veces por la dificultad respiratoria, a veces porque incluso también hacen pausas de apnea que hacen obligado el ingreso. Por eso es muy importante y seguramente insistiremos muchas veces a lo largo de la charla en que los pequeñajos, los menores de 4 semanas, deben estar alejados de cualquier persona con síntomas de infección respiratoria, porque lo que en otra persona es una infección respiratoria, en un menor de 4 semanas es una bronquiolitis que va a ingresar seguro y que desgraciadamente muchas acaban ingresados en la unidad de cuidados intensivos porque se ponen muy malitos. Y luego también pueden tener bronquiolitis grave aquellos niños que tienen alguna enfermedad de base, o sea, aquellos niños que tienen una cardiopatía importante o que tienen alguna enfermedad pulmonar derivada de los primeros días o semanas de vida, aquellos que tienen alguna enfermedad neurológica, tienen cursos más graves y muchas veces esos niños también los ingresamos por precaución. Hablamos de prematuros, hablamos de niños con problemas de corazón, con problemas respiratorios, ¿no? Efectivamente. Bueno, ¿y cómo se diagnostica la bronquiolitis? ¿Tenemos que hacer alguna prueba o no? Pues no hacen falta pruebas complementarias. El diagnóstico es un diagnóstico que obtenemos, por un lado, de la clínica que nos cuentan los padres, de sea alguien en casa o en la guardería que está también con infección respiratoria, y cuando le ves al niño, pues le ves que tiene su trabajo para respirar, ves que respira más rápido, le auscultas y escuchas ruidos en el pecho y eso es bronquiolitis. O sea que no hay de grandes dificultades. Y de hecho, otras enfermedades que tenemos que pensar que no es bronquiolitis con la que nos podemos confundir, la verdad es que son escasas y raras. ¿Hay que hacer una radiografía en una bronquiolitis? No. Hacemos radiografía pues, en el niño grave que tiene que ingresar en la UCI. Ni en los niños que están ingresados en la planta hacemos radiografías salvo que sospechemos algún tipo de complicación. ¿Hay que sacar un moco para ver qué virus se lo produce? Pues en principio no, porque aunque hemos hablado del VRS, que es el virus que produce la mayor parte de las bronquiolitis, hay otros virus que también producen bronquiolitis y qué virus produce la bronquiolitis no predice que vaya a ser más grave o más leve. Es decir, los estudios dicen que es igual de grave una bronquiolitis por VRS que una bronquiolitis por otros virus. Y además hay veces que incluso hay dos virus.
el VRS y otro virus. Y el hecho de tener 2 o más virus causando la bronquiolitis tampoco parece que prediga mayor gravedad. Aunque es verdad que a veces en pacientes ingresados sí que lo hacemos, sobre todo a la hora de organizar las camas en el hospital. Y ahora, mientras estamos con el COVID, pues sí que en las bronquiolitis sí que estamos haciendo la prueba del COVID porque, aunque son muy pocas, pues sí que es un cuadro descrito que puede producir el COVID y, por lo tanto, sí que mientras sigamos en pandemia, pues habrá que hacer la prueba del COVID. Pero, por lo demás, ninguna prueba más. Ni analítica de sangre, tampoco. Y no va a cambiar además la conducta a seguir, lo que te has dicho, ¿no? Nada. Probablemente incluso peor, ¿no? Porque cuando hacemos más placas ponemos tratamientos más innecesarios muchas veces, ¿no? Y de hecho la siguiente pregunta va un poco por ahí. Como muy bien tú has dicho, eso hemos estado diciendo durante toda la charla, la bronquiolitis se produce por un virus, con lo cual no es esperable que necesitemos ningún tratamiento antibiótico. Durante mucho tiempo, yo creo que un poco también a la desesperada, se han probado otros tratamientos, pues nebulizaciones, inhaladores con salbutamol, con suero hipertónico. Para quien no lo sepa, pues es básicamente como agua con sodio, o sea, con sal, a concentraciones un poquito más altas, o adrenalina, ¿no? Adrenalina también nebulizada. David, ¿cuál es el tratamiento de la bronquiolitis? Porque esto es un jaleo. Pues el tratamiento es ninguno. Y la verdad es que tenemos tantas evidencias por la bronquiolitis. La bronquiolitis es la enfermedad que causa más ingresos en menores de un año en pediatría. La bronquiolitis es una de las grandes pesadillas de cualquier pediatra. La bronquiolitis está súper estudiada. No hay ningún tratamiento actualmente farmacológico eficaz para el tratamiento de la bronquiolitis. El salbutamol, el que utilizamos en bronquitis o en crisis asmáticas en niños mayores, en bronquiolitis no ha demostrado ninguna evidencia. La adrenalina tampoco ha demostrado ninguna evidencia. El hipertónico tampoco. Los corticoides tampoco. El bromuro de hipatropio tampoco. Los humidificadores en casa tampoco. La fisioterapia respiratoria tampoco. Nada. Lo siento, padres, no hay nada para tratar la bronquiolitis. El único tratamiento que tenemos es en aquellos pacientes que necesitan ingreso, ponerles unas gafitas nasales, ¿vale? Para ayudarles a respirar mientras dura el ingreso y mientras su cuerpo se va curando de esa infección vírica a la que, por supuesto, tampoco hay que poner antibiótico. O sea que básicamente es darle un poco ese oxígeno, digamos, como extra, para intentar que mientras él lo va pasando solo esté lo más confortable posible y no se fatigue tanto. Es que es lo único que se puede hacer en el hospital que no se puede hacer en casa, ¿no? De hecho, a muchos padres se lo digo. Sí que es muy importante explicarles las medidas que llamamos de confort o de soporte, que eso quiere decir que le laven los mocos si ven que tiene obstrucción de vías altas, que las tomas de lactancia materna o de biberón sean menos cantidad, pero más frecuentemente, porque cada vez que comen se cansan. Pues si estás con tu bronquiolitis, haciendo más esfuerzo respiratorio, con tu obstrucción nasal y te pones al pecho con el bibe, pues es un ejercicio extra que les cuesta. Entonces, las tomas, menos cantidad, pero más frecuentemente. Que se duerma un poquito incorporadito, a 30, 45 grados. Y eso es lo que podemos hacer. A mí siempre me gusta decirle a los padres que al final cuando ingresan es para ayudarles con la respiración o para ayudarles con la alimentación y que al final los niños pues no son tontos y entre comer y respirar eligen seguir respirando aunque sea a costa de comer menos porque se cansan menos, como tú bien decías, David. Y pese a lo que estamos comentando, algunos pediatras seguimos mandando tratamientos, ¿no? Como el salbutamol con cámara o los corticoides. ¿Por qué sigue pasando esto? También está súper estudiado. O sea, en todos los ámbitos, tanto en atención primaria como en servicios de urgencias, como en plantas de hospitalización, en todos los países se sigue mandando mucho salbutamol, se sigue mandando corticoides, se sigue mandando antibiótico. Sobre todo salbutamol. Es muy complicado decir que no tengo nada. Y es muy complicado explicar a los padres que no hay nada. Pero en el niño menor de un año deberíamos tratar de evitar el uso de medicación farmacológica para la bronquitis porque no es efectiva. Y de hecho, nosotros ahora que en nuestro hospital, pues bueno, hace unos años lideramos una estrategia de no hacer bronquiolitis, es decir, de no hacer pruebas diagnósticas ni poner tratamientos innecesarios. Al principio nos daba miedo no ponerlos. Nosotros lo que comprobamos es que los niños iban hasta mejor. Terminamos ingresando menos niños y además evita los efectos secundarios que tiene, por ejemplo, el salbutamol a veces, que les acelera mucho el corazón, se ponen incluso
peor. Al final casi la mejor receta es poder ver a los niños a diario para que podamos apoyar a esos padres que lo están pasando mal viendo a los niños con dificultad respiratoria, ¿no? Y es la idea que se puede hacer un seguimiento pues estrecho. Efectivamente, y tener tiempo para poder explicarlo. Por supuesto, poderles seguir clínicamente cada 24 o 48 horas sería lo óptimo. Lo malo es que cuando llega la bronquiolitis se colapsa todo. Se colapsa la atención primaria, se colapsa la urgencia y se colapsa el hospital. Y es que a veces nos preguntan, esto a mí me lo preguntan muchas abuelas, ¿no? En concreto, y dicen, pero es que de verdad no le vas a mandar ni un jarabe para la tos, David. ¿Tú qué opinas de los jarabes para la tos? Cuéntanos un poco. Llevo viendo niños desde el 2010 y no he prescrito un jarabe para tos en mi vida, ni un jarabe para los mocos en mi vida. En los niños pequeños no han demostrado ninguna evidencia y además son peligrosas. Jamás ponemos jarabes para la tos o para los mocos en mi hospital, pero prácticamente todos los años vemos a algún niño que se intoxica por jarabes para la tos y para los mocos que tienen un sabor que es muy rico. Los niños, además muchos de ellos no tienen mecanismo de seguridad y el niño al final lo que va con 2, 3 años a coger ese jarabe para tos, se lo toma entero y los principios activos que tienen sus jarabes para tos en altas dosis pueden ser muy peligrosos. De hecho, las intoxicaciones más peligrosas en pediatría son por los jarabes para tos. Sí, la verdad es que cuesta mucho a veces este mensaje. Uh-huh. Es más difícil no hacer que hacer. Y sí, muchísimo más difícil no hacer, o sea, dedicas muchísimo más tiempo, te llevas muchos más disgustos. Bueno, y de hecho deshacer ya es rizar el rizo, o sea, quitar algo que ya le han puesto, madre mía. Eso es complicadísimo, de hecho, lógicamente cuando vimos que nuestra estrategia funciona, lo que hicimos fue pues, hablar con los hospitales de la Comunidad de Madrid, hablar con atención primaria y lo que hacemos ahora en bronquiolitis en Madrid, vamos todos a una, para no dar informaciones contradictorias. Pero hay algo que sí funciona para la tos, ¿no? La miel y limón, ¿no? Pues lo iba a decir. El único principio activo que tiene ensayos que mejoran la tos es la miel. En mayores de un año, pues en menores de un año la miel no se debe administrar. Pero a niños de 3, 4 años que tosen, usted le da un vasito con miel antes de acostarse y es igual que el jarabe para tos o mejor. Según los estudios, incluso mejor. Pero bueno, en bronquiolitis menores de un año no podemos dar miel, o sea que ni ese recurso tenemos, ni miel. Bueno, una cosa sí que podemos hacer, ¿no? Ya que no tenemos mucho tratamiento, eso también requiere tiempo muchas veces en la consulta, pero podemos intentar decir un poco las medidas para evitar que los niños se puedan coger una bronquiolitis, aunque a veces lo hagamos todo bien y a veces se lo cogen, pero algo en ese sentido, en prevención, sí que podemos, ¿no? De prevención hemos aprendido mucho con el COVID, o sea que yo creo que mucho ya lo tenemos interiorizado. El VRS es un virus que característicamente no suele dar infección asintomática. Eso quiere decir que casi todo el mundo que tiene una infección por VRS tiene síntomas. Lo que ocurre es que en los adultos o en los niños esos síntomas suelen ser de un resfriado común, de un catarro. Entonces, una medida que es muy sencilla de aplicar es que ningún niño mayor o adulto se queda al cuidado de un niño menor de un año, sobre todo de un niño menor de 2 o 3 meses, si tiene catarro. Lógicamente, si es su padre o su madre, sí, pero en ese sentido, pues seguramente si la madre o el padre tienen síntomas de infección respiratoria, sería prudente usar una mascarilla mientras esos síntomas persistan. Y luego el VRS tiene otra cosa también, a diferencia del COVID, y es que el VRS se queda en las superficies durante varias horas. Así como el COVID está en el aire, pero no está en las superficies, según lo que sabemos actualmente, el VRS sí que se ha demostrado que se queda en las superficies horas. Hay que tener cuidado con los juguetes de los hermanos mayores, que no se los lleve a la boca el niño pequeño, que no compartan chupetes, bueno, cosas que son de sentido común, mucho lavado de manos, pero con los pequeños hay que crearles una pequeña burbujilla. Eso es algo que comentábamos en nuestro capítulo previo, ¿no? Que al final casi el mejor regalo que le puedes hacer a un recién nacido si estás acatarrado es no visitarlo. O sea, que es algo... Absolutamente, totalmente a favor. ¿Y qué nos cuentas? Porque sí que hay algunos bebés que porque han sido prematuros o porque han tenido alguna enfermedad del corazón o algún problema pulmonar, sí que les dan una medicina para prevenirlo, ¿no? Que muchos padres dicen, es la vacuna del VRS. No es la vacuna, pero sí es parecido. Siendo unas indicaciones que están muy concretas y que fija las consejerías de sanidad, es una medicación que se llama palivizumab. El palivizumab son anticuerpos monoclonales, anti-VRS, que se administran cada mes durante la epidemia de VRS porque se ha demostrado que disminuyen el riesgo de que esos niños tengan una infección por VRS. Le estamos dando defensa, le estamos dando anticuerpos que duran durante unos meses
y con esa inmunidad que le estamos dando, lo que hacemos es que disminuimos el riesgo de que tengan una infección por VRS. Y a veces mis padres me preguntan, ¿y por qué no se lo damos a todos los niños? Porque el palivizumab es un fármaco muy caro. Entonces, hay que elegir muy bien a los pacientes a los que se les da, porque si se le diese a todos los niños, pues supondría un coste que es, desgraciadamente, inasumible. Pero en esto sí que hay novedades y es, digamos, el futuro en parte va por ahí, porque hay estudios de anticuerpos monoclonales que no necesitan una dosis cada mes, sino que parece que solo con una dosis pueden durar durante toda la epidemia de bronquiolitis, que es posible que se fabriquen a un coste menor que el palivizumab, que a lo mejor permiten aumentar el número de niños que podemos proteger con estos anticuerpos en cada epidemia de VRS. De hecho, también hay algún ensayo clínico en marcha en el que se vacuna a la mujer durante el embarazo para proteger al recién nacido, ¿no? Sí, esa es la otra parte. Lo que parece más prometedor actualmente es la vacunación de la embarazada. Hay estudios en marcha de vacunación de la embarazada frente al VRS que lo que consiguen es que el sistema inmune de la embarazada desarrolla anticuerpos que se transmiten por vía placentaria y llegan al recién nacido, que de esa manera nace con defensas frente al VRS. Perfecto. Vale, pues ya está, ya ha pasado, ya nos ha cogido nuestro hijo la bronquiolitis. Muchos padres probablemente sí que te preguntarán, ¿y esto, le va a dejar secuelas para cuando sea un poquito más mayor? ¿Qué va a pasar? Pues nosotros le explicamos a los padres que una vez que tienen un cuadro de bronquiolitis, es probable que vuelvan a tener cuadros de lo que llamamos hiperreactividad bronquial, es decir, nuevos cuadros de dificultad respiratoria. Y ahí es de donde viene la confusión terminológica, que es ya cuando terminamos de volver locos a los padres. Porque como nosotros no nos ponemos de acuerdo en cómo llamar a esos episodios, como decíamos al principio, bronquiolitis solo hay una. Por lo tanto, no puedes tener 2 bronquiolitis, ni 3 bronquiolitis, ni 4 bronquiolitis. Los episodios sucesivos de dificultad respiratoria los llamaremos de otra manera. Utilizamos 5 o 6 de nombres distintos para referirnos a lo mismo. Y esos episodios ya no son bronquiolitis. Y por lo tanto, todo lo que hemos hablado aquí de que no necesitan fármacos ya no aplica. Por lo tanto, no poner salbutamol a una bronquiolitis de 3 meses es lo correcto. Pero si tu hijo con 1 año y medio, 2 años, tiene un segundo episodio, en ese caso sí que seguramente el salbutamol le venga bien. Porque los mecanismos, aunque la expresión es parecida, porque al final todo es dificultad respiratoria, los mecanismos por los que se producen son distintos. Muchas gracias, David, por todas tus explicaciones y por tu tiempo y por contárnoslo tan sencillo y tan bien. A ver si conseguimos que este invierno los padres entiendan por qué no les mandamos medicación y cada vez más pediatras se unan al movimiento de no hacer en bronquiolitis. Sí, yo creo que ya es imparable. O sea, que eso beneficiará a los niños, que al final es lo que nos preocupa a nosotros, que los niños estén lo mejor posible. Muy bien, pues muchas gracias, David. Pues muchas gracias a vosotras por invitarme. Suscríbete a Miel y Limón, Pediatras al Micro. Y si te ha gustado, comparte y pon muchas estrellas. Nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube y seguirnos en Instagram, Twitter, Facebook y en nuestra página web mielylimonpediatras.com. Y si te ha gustado y quieres colaborar con nosotras, puedes compartir este proyecto con todos tus contactos y también apoyarnos a través de Ko-fi, de Patreon o PayPal. Visita nuestra web si quieres saber más.